Desde el primer organismo viviente que colonizó la Tierra han pasado miles y millones de años más, donde han evolucionado una gran cantidad de seres vivos nuevos con características independientes. Esto, a través de los años, ha obligado al hombre a agruparlos en diferentes clasificaciones. Hoy en día conocemos la más aceptada según estudios, donde tenemos tres dominios: el dominio arquea, el dominio bacteria y el dominio eucario. Sin embargo, para llegar a esta clasificación han pasado muchos años de estudio y de investigaciones, donde el más relevantes para hoy en día son los del señor Carl Woerth, quien fue un microbiólogo e investigador de la Universidad de Illinois en Estados Unidos. Él estudiaba el ARN ribosomal de diferentes especies de bacterias eucarias para llegar a su historia evolutiva. Tras varios estudios, él se dio cuenta de la gran divergencia entre estos dos, concluyendo que los seres vivos no los podíamos clasificar solamente en reinos, como se estipulaba en ese momento. Por lo cual, en 1987, él propuso el primer árbol evolutivo. Este fue fruto de sus investigaciones y estudios a una gran cantidad de ADN ribosomal. Con estos nuevos hechos evolutivos, se lograron especificar, por ejemplo, que las arqueobacterias y las bacterias no tenían casi nada de relación, de hecho tenían muchas diferencias. Por ello se concluyó que las arqueobacterias estaban más relacionadas con las eucarias que precisamente con las bacterias. Con todos estos nuevos hechos evolutivos, Carl propuso una nueva categoría en la taxonomía, en la cual dividía o clasificaba a los organismos vivos según las características de sus células. A esta nueva categoría la llamó dominio, que son los dominios que hoy día conocemos, donde tenemos el dominio eucaria, el dominio bacteria y el dominio arquea. En ese momento, Carl propuso que el dominio arquea se dividiera en dos reinos: el reino de las crenotas y el reino de las euriotas. Sin embargo, después de varias investigaciones de distintos científicos, estos llegaron a la conclusión que el dominio arquea tenía una gran diversidad de organismos. Por ello, hoy en día, la clasificación de sus reinos en este dominio aún se encuentra en discusión. Ahora bien, ¿cuáles son esas características que hacen únicos a los organismos de cada dominio y de cada reino? Pues miremos cuáles son. Dentro de las características que hacen únicos o que hacen diferentes a los organismos de cada reino y de cada dominio, tenemos tres principales, las cuales son su tipo de célula, su cantidad de células y la forma que tienen de adquirir su energía. ¿Pero esto qué significa? Pues miremos. Los organismos que pertenecen a los dominios arquea y bacteria son organismos que están compuestos por un tipo de célula simple, carente de núcleo, por lo que su material genético se halla o se encuentra disperso dentro del citoplasma. A este tipo de célula es a la que comúnmente todos conocemos como la célula procariota. Adicionalmente, estos organismos están compuestos por un solo tipo de célula, por lo que son organismos unicelulares. Pero ¿y cómo adquieren la energía estos organismos? Pues bien, los organismos que pertenecen a estos dominios se dividen en dos. Hay unos que adquieren su energía a través de la fotosíntesis, por lo que son organismos autótrofos. Pero también hay otros organismos que pertenecen a estos dominios que adquieren su energía a partir de la alimentación que requieren de otros seres vivos, por lo que se les considera organismos heterótrofos. Hay dos cosas que aclarar respecto a estos dos dominios. La primera, los científicos aún no se ponen de acuerdo en definir cuáles son los reinos que pertenecen a estos dos dominios. Y la segunda es que aunque encontremos organismos pertenecientes a estos dos dominios que tengan aglomeraciones de células, siguen siendo organismos unicelulares, ya que estos conjuntos de células son células que no tienen cooperación o no tienen ninguna, poco o nada de cooperación o comunicación entre ellas. Pero ¿y entonces qué pasa con los organismos del dominio eucaria? Pues bien, a diferencia de los organismos de los dos dominios anteriores, el arquea y el bacteria, el dominio eucaria se caracteriza por poseer tipos de células que tienen un núcleo definido. A este tipo de células son las que conocemos comúnmente como las células eucariotas. A su vez, estos organismos poseen muchas células que se comunican y cooperan entre ellas mismas. A estos organismos se les conoce como organismos pluricelulares o multicelulares. Este dominio se divide en tres grandes reinos que son Animalia, Plantae
y fungi. Adicionalmente, tienen otra división de unos organismos eucariontes unicelulares llamados protistas. Los organismos que pertenecen al reino Plantae, así como algunos organismos protistas, son considerados autótrofos, ya que realizan la fotosíntesis, mientras que los organismos pertenecientes al reino Fungi y el reino Animalia son considerados organismos heterótrofos, ya que se alimentan de otros seres vivos. El hombre ha propuesto diferentes clasificaciones de los organismos vivos, donde en un momento específico se encontraba incluido lo que era el reino Monera. Creo que todos hemos escuchado hablar sobre este y nos preguntamos por qué la taxonomía que es aceptada hoy en día, este reino no está incluido. Pues resulta y pasa que el reino Monera en su momento era el encargado de agrupar a los organismos unicelulares como las bacterias y las arqueas. Sin embargo, recordando cuáles fueron los resultados de Woese en sus estudios, tenemos que él encontró una gran cantidad de diferencias moleculares entre estos dos grupos. Pese a que eran similares visualmente, la gran cantidad de diferencias moleculares y de evolución llevaron a Woese a dividir a estos dos grupos y ponerlos en dominios distintos. Es por ello que hoy en día el reino Monera está en desuso. Ahora bien, hablemos un poco sobre características importantes de los organismos dentro de cada dominio o reino y los impactos que tienen en la vida humana y en el ambiente. Empecemos hablando sobre los organismos pertenecientes a los dominios arquea y bacteria, los cuales son organismos que al ser procariotas comparten algunas características generales, como es la forma de obtener su energía, que puede ser mediante fotosíntesis, mediante descomposición de moléculas orgánicas e inorgánicas y mediante fermentación cuando no hay oxígeno disponible. Tienen reproducción asexual mediante fisión binaria y tienen la capacidad de realizar intercambio de material genético a través de un proceso llamado conjugación. Sin embargo, se diferencia las bacterias de las arqueas por la composición de su pared celular. La de las bacterias tiene peptidoglicanos, mientras que la de las arqueas tiene una composición variable. Ahora hablaremos un poco acerca de los impactos positivos. Como el más importante, tenemos que ayudan a fijar el nitrógeno en el suelo y lo convierten en una forma útil para las plantas. En la industria alimentaria se utilizan, por ejemplo, bacterias en la maduración de quesos y en la producción de yogur. Como impactos negativos tenemos que algunas bacterias pueden ser patógenas y causan enfermedades, así como también pueden causar infecciones. En el reino Plantae podemos decir que su principal característica es que son organismos sésiles fotosintéticos, ya que sus células se adaptaron con cloroplastos para poder lograr hacer este proceso. Son multicelulares, su reproducción puede ser asexual por medio de las esporas y sexual por medio de los gametas. Son autótrofos gracias a su fotosíntesis, su pared celular está a base principalmente de celulosa. La clasificación de estos organismos dentro del reino se basa principalmente en tres características: en su vasculación, en su semilla y en sus flores. Y además tiene una alternancia de generaciones en sus dos tipos de reproducción. Tenemos los gametofitos, que son N, los cuales necesitan de otro gameto para poder crear un cigoto y así seguir su proceso de reproducción. Y tenemos los esporofitos, que son 2N, es decir, diploides, los cuales ya están listos para crear un organismo nuevo. En cuanto a esta alternancia de generaciones, podemos decir que en las plantas no vasculares su fase más relevante son los gametofitos, y en cuanto a las vasculares su fase más relevante son los esporofitos. Si nos referimos al impacto que este reino trae sobre el mundo y sobre la vida del humano, tenemos que asegurar que es una de sus principales fuentes de alimentación. Y no solamente esto, también es fuente de trabajo, ya que gracias a esto se han creado diferentes herramientas con las cuales el hombre a través del tiempo ha logrado llegar al desarrollo que hoy día tenemos. Y además, teniendo en cuenta que son organismos fotosintéticos, estos en colaboración de los protistas, dejan a la disposición una gran cantidad de oxígeno para otros organismos, que intercambian con CO2, es decir, que ayudan a restaurar la atmósfera dañada. Dentro del reino Animalia
Tenemos a los organismos que son eucariotas multicelulares heterótrofos que tienen reproducción sexual y asexual, que pueden desplazarse y que pueden responder a estímulos externos. Su reproducción sexual se dará cuando se unan dos gametos haploides, produciendo un cigoto diploide que formará descendientes a través de divisiones mitóticas. En los seres humanos se da la reproducción sexual y esta capacidad de reproducción empieza en nuestra pubertad. En ambos sexos inicia un proceso de liberación de hormonas, testosterona en los hombres, estrógeno en las mujeres. Como resultado de esto, en las mujeres comienza un proceso que llamamos un ciclo menstrual, el cual dura aproximadamente 28 días. Este ciclo menstrual se diferencia del ciclo estral, que es el que se produce en los animales, porque hay un desprendimiento del endometrio y porque es periódico. El ciclo estral depende de factores externos y juega un papel clave en la reproducción de los animales. El ciclo menstrual se da en humanos y primates y no necesariamente al entrar a este ciclo se dará la reproducción asexual. En la reproducción asexual tenemos la gemación, la fisión y la partenogénesis, siendo la partenogénesis un proceso en el que se da en animales cuando no hay fecundación y da como resultado organismos haploides. También tenemos como una de las novedades más grandes de este reino, que fue la aparición de los tejidos, los cuales se dicen que surgieron como resultado de una división que dio origen a todos los animales con tejidos y a los animales sin tejidos. Esta división se dio a partir del animal más primitivo que existe, que es la esponja de mar. Tenemos como impactos positivos que los organismos de este reino ayudan a mantener el equilibrio de las cadenas tróficas, contribuyen en la propagación de plantas y semillas mediante los polinizadores y ayudan al control de las poblaciones mediante la relación depredador-presa. Como impactos negativos, tenemos que muchos actúan como vectores de transmisión de enfermedades y algunos animales como las langostas pueden convertirse en una plaga que arrasa con cultivos. Los protistas son organismos mayormente unicelulares, sin embargo existen excepciones como las algas marinas que son multicelulares pero pertenecen a este grupo. Entre sus principales características tenemos a sus tres tipos de alimentación, donde algunos son depredadores, otros son fotosintéticos y otros son saprófagos, es decir, que se alimentan de la materia orgánica en estado de descomposición. Su reproducción puede ser sexual o asexual. En cuanto a la sexual, podemos decir que es la división mitótica de sus células. Viven principalmente en ambientes acuosos. En cuanto al impacto en el ambiente y en la humanidad, podemos decir que es una parte importante de la cadena trófica del océano, donde sirven de alimento para el zooplancton, quien después será alimento para organismos más grandes. En cuanto a los protistas fotosintéticos, podemos decir que dejan a la disposición de otros organismos el oxígeno que liberan. Sin embargo, no siempre son beneficiosos, como por ejemplo cuando proliferan de manera rápida, crean el efecto de marea roja, que es consecuencia del agotamiento del oxígeno, lo cual causa la muerte de otros organismos, como por ejemplo peces. Los organismos del reino Fungi se diferencian del resto por la composición de su pared celular, la cual es de quitina. Estos organismos compensan su falta de movilidad a través de las hifas, no pueden desplazarse, así que propagan esporas, las cuales actúan como paquetes portadores de genes para así garantizar su reproducción y su supervivencia. Su reproducción puede ser sexual cuando las condiciones ambientales son cambiantes o asexual cuando las condiciones son estables. En la reproducción asexual producen esporas haploides por mitosis, mientras que en la reproducción sexual producen esporas haploides por meiosis. Dentro de los impactos positivos que tienen estos organismos es que son degradadores de materia orgánica, forman relaciones simbióticas con otras plantas, estabilizan el carbono en el suelo, permiten la producción de antibióticos como la penicilina y algunos nos sirven como fuente de alimento. Entre sus impactos negativos están que producen enfermedades en muchas plantas y enfermedades micóticas en humanos. ¿Sabías que ese olor tan característico de la lluvia es gracias al contacto de algunas sustancias provenientes de seres vivos con moléculas del aire? Pues así es. Resulta que algunas sustancias como el petricor, que es producido en las plantas, y la geosmina, que es producida en algunas bacterias, principalmente en la bacteria de Albert, al tener contacto con humedad o con la lluvia, son liberadas al aire.
en donde mezcladas con otras moléculas como por ejemplo el ozono, producen ese olor tan característico de la lluvia. ¿Sabías que las bacterias tienen un medio de comunicación? Así es, las bacterias tienen un medio de comunicación llamado quorum sensing, el cual es un mecanismo a través del cual establecen una relación entre célula y célula y a través de él liberan unas sustancias que les permiten dar inicio a procesos en conjunto. Un ejemplo de estos es la expresión de sus genes. Esto ha sido todo en el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Bye bye.